te hace la pregunta porque lo han dicho en el chat. ¿Crees que tiene posibilidad de ser el mejor lateral derecho de segunda división? Pues ya le están viendo la cara a Xavi. Lo primero de todo, muy buena Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo Y está? muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por invitarme, un placer. Pues Sí, yo lo primero que quería era si te podías presentar un poco a la gente que no te conozca para que sepan un poco lo que haces y por qué tienes relación con Dani Budesca y todo este tema. Sí, bueno, pues yo me dedico al periodismo deportivo, llevo trabajando en Sport Base ya 5 años, es un medio de comunicación de aquí de la Comunidad Valenciana. Nos encargamos pues de lo que son las categorías inferiores de equipos de aquí de la Comunidad Valenciana, de Valencia, Villarreal, Levante, etcétera. Y yo personalmente me encargo de las canteras del Levante, Castellón y Villarreal. Y bueno, yo a Dani lo conozco seguramente desde cadete de último año, algo así, cuando tenía 15 años, sí, 15 años. Y es verdad que el chico pues ha despuntado siempre. O sea, él llegó al Villarreal creo que con 11 años, 11, 12 años. Y lo cierto es que siempre ha sido un jugador marcado en rojo porque ha estado un año promocionado por encima de su categoría. O sea, que a lo mejor cuando le tocaba ser juvenil de primer año y jugar en Liga Nacional, él jugaba en División de Honor con gente mayor. Y bueno, yo a Dani pues lo he seguido desde hace por lo menos 4 o 5 años, ¿eh? Eso es lo que hemos visto, que ha tenido que con lo joven que es, ya ha tenido bastante soltura en todo este ámbito y también ha pasado por selección española, ¿no? Sí, exacto. Él hace un par de años, si no recuerdo mal, estuvo en la sub-18, creo, sub-19, Sí. sub-19, y ha estado sub-16, sub-17, sub-18. Y bueno, un jugador muy importante también a nivel de preparación de amistosos, torneos. Es cierto que a nivel de torneos oficiales no ha estado en ninguno por diferentes circunstancias, pues sí que es cierto que para preparación, torneos de Algarve, etcétera, pues sí que ha estado. Pero bueno, no me extrañaría que por la próxima convocatoria de la sub-21, que él ya no es parte de la sub-19, sino que ya a partir de la sub-21 podría estar en la prelista o incluso en la lista. Bueno, eso es un detalle importante porque con Requena pasó lo mismo, que se tuvo que ir con la sub-21 en el parón. Y bueno, sí, ante la llegada de Budesca al Córdoba, un detalle importante. Pues lo primero, si nos quieres contar un poquillo cómo se ha dado la llegada de Budesca al Córdoba y qué es lo que puede aportar el jugador, ¿no? al Córdoba. No sé si tú ves mucho al Córdoba, pero bueno, ya sabes que hay dos laterales derechos, pues lo que nos quiera decir. Sí, claro. La verdad que la operación ha sido un poco complicada, vamos a decir, porque el chico acaba contrato en 2027, él tenía solamente un año de contrato y el Villarreal estaba en la tesitura de o renovarlo, o sea, la idea principal era renovarle y marcharse cedido, pero es verdad que había un poco de problemas a la hora de renovar porque no se acababan de ajustar las cantidades económicas. A mí me consta por lo menos que desde enero, diciembre del año pasado había un poco de tensión porque el chico quería un poco más de dinero a nivel, pues eso, a nivel económico las posturas estaban un poco alejadas y hasta ayer por la tarde no se acabó de cerrar el acuerdo. De hecho, el Villarreal anunció la renovación media hora después de que se firmase el acuerdo. Un poco curioso porque normalmente se anuncia por 7 días después o 15 días después, algo así, pero fue media hora después. Y es verdad que en esos meses donde Budesca no había renovado todavía y estaba la incertidumbre de a ver qué pasaba con él, pues nosotros teníamos constancia de que iba a pasar dos cosas. O renovaba y se marchaba cedido, o ya lo traspasaban este verano porque le quedaba solo un año de contrato y el Villarreal no pensaba bajo ningún concepto dejarlo marchar libre. O sea, eso sería un sacrilegio, exactamente, un sacrilegio porque al final es un jugador por el que puedes sacar mucho dinero y claro, dejarlo marchar libre viendo toda la competencia que tienes, que hay que ir por de primera detrás, pues era un sacrilegio, ¿no? Entonces, al final se ha llegado a un acuerdo y creo que ha sido la mejor opción porque había detrás equipos como el Valencia, me consta que quería pagar traspaso y hacerle ficha con el primer equipo, que eso es curioso porque el Valencia y el lateral derecho no tienen ni a Thierry ni a Fulquier que se han marchado. Pues la Real Sociedad también lo quería para el primer equipo con ficha filial, estaba el Osasuna también que lo tuvo muy cerca, el Girona, el Ajax también puso dinero encima de la mesa, pero al final no se acabó de hacer. Y bueno, también, prácticamente toda la segunda división quería Budesca, pero ahí es verdad que no va a nivel de traspaso, sino a nivel de cesión, porque en segunda división pues el dinero no es que impere mucho. El Villarreal pues quería una cantidad por lo menos cercana a los 4 o 5 millones de euros por él,
añadiendo plusvalías y porcentajes de futura venta, que el Villarreal siempre hace eso, ¿no? Lo traspasa y luego se queda un porcentaje del jugador y una plusvalía a futuro, ¿no? Entonces yo creo que a raíz digamos, de la llegada de Miguel Ángel Tena, que está de director deportivo en el primer equipo y él juega en el Córdoba, creo que también tiene familia allí, pues a raíz de eso se empezaron a fraguar buenas relaciones. Alberto del Moral fue creo que la primera piedra en el camino que llegó al Villarreal hace 4 o 5 años del Córdoba, estuvo en el Villarreal unos años y luego creo que volvió también al Córdoba hace un par de años, y ahora creo que salió hace el verano pasado. Pues a partir de ahí pues yo creo que las relaciones han crecido mucho y es cierto que el Córdoba en cuanto a disposiciones económicas o en cuanto a contexto partía en desventaja con respecto pues, a Valencia, Real Sociedad, Osasuna, Girona, es verdad que estaba lejos en la carrera, pero el Villarreal quería mandarlo allí porque la cesión de Requena salió tan bien, que de hecho fue el jugador que de todos los cedidos que ha tenido el Villarreal en la 24-25 fue el mejor con diferencia en cuanto a rendimiento con seguramente Thiago Ojeda que estaba en la Cultural. Salió también que Villarreal pues, no dudó en que fuera Requena allí, porque claro, Budesca allí, porque la realidad era que había equipos de primera división, pero Villarreal pensaba, vale, tengo al Valencia, tengo a la Real Sociedad, pero si lo mando allí, va a jugar. O sea, el chico va a estar en primera división, va a tener exposición, pero seguramente sea el segundo lateral, ¿no? Entonces lo mando a segunda división, que es, digamos, tiene menos exposición que primera por razones lógicas, pero ahí sí que se va a hinchar a jugar y lo normal es que tenga mucho más minutos que en primera división. Claro, lo que pasa es que ahora llegué aquí a Córdoba y nosotros, como bueno, aficionados y periodistas aquí también, decimos, el Córdoba ahora mismo tiene dos laterales que son Albarrán y Egoitz. Y claro, a ver qué va a pasar. Nosotros creemos que Albarrán puede optar a otro tipo de rol. Sí es verdad que, bueno, es uno de los capitanes, pero que la temporada pasada ya contó con bastante menos minutos y que seguramente se opte, ¿no? por Budesca del lateral titular y a lo mejor un Albarrán de lateral izquierdo más suplente, pero sí que es una apuesta que como dices, ¿no? Que yo creo que al final el Villarreal tiene muy buena relación con el Córdoba por todo lo que, sobre todo por la temporada pasada con Requena, que salió tan bien, y que yo creo que Dani Budesca aquí viene porque va a jugar muchísimos minutos. Sí, sí, yo creo que la idea principal es esa, porque al final el chico, como habéis comentado, con Requena la idea era esa, que se fuese en segunda división, que jugase. El chico, yo no esperaba que desde el principio se hiciese con los mandos prácticamente del centro del campo con Del Moral también, ¿no? Y jugase tanto, yo esperaba que a lo mejor noviembre, diciembre empezase a tener más protagonismo, porque al final esos chicos que llegan del filial de primera ref, verdad que Requena había jugado en segunda división con el filial del Villarreal hace 2 años, pero bueno, fue de una manera un poco más no tan potente, sino que iba entrando a ratos, era titular y luego no. Pero claro, caer en el Córdoba tan bien y jugar tantos partidos, creo que jugó 37 o 38 partidos, una barbaridad para lo que es un fichaje de ese nivel y un chico tan joven, pues eso al Villarreal pues, le sorprendió. Y el Villarreal es verdad que es un club que, como decirlo, agradecido en ese sentido. Ya lo hace con el Levante, que en cuanto pues Eta y Young, Thiago Fernández también lo ha mandado para allí. O sea, es un club que si sale bien una cesión o sea, te sigue dando cosas, ¿no? O te sigue proporcionando cosas a pesar de que a lo mejor el equipo al que va no pueda cometer un traspaso. En el caso, por ejemplo, del Levante, no podía pagar, en el caso de Requena, se ha marchado allí cedido sabiendo que no podía pagar un traspaso porque el Levante a nivel económico está muy fastidiado, ¿no? Pero bueno, ha mandado también a Thiago Fernández para que se desarrolle, hizo la operación con Eta y Young y bueno, mucha más de él, a Lozano, han habido muchos jugadores que han ido para allá. Y en el caso de Budesca, pues era así, ¿no? El Villarreal entendía que el chico, primera división, era un contexto, pues claro, ideal para cualquier jugador que quiere, pero el paso ideal era un segunda división, que se juegue, que se hinche a jugar y a partir de ahí, pues revalorizarlo, que el chico pues crezca de valor y ya el verano que viene, si no es el primer equipo, pues ya haya una venta, ¿no? Pero bueno, yo creo que el paso ideal era un segunda división, el Córdoba al final es un club que con el Villarreal se lleva muy bien y que, bueno, todas las operaciones que se han hecho, pues han salido muy bien. Y el caso de Requena jugó el año pasado en segunda división, ahora está en primera con el Levante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es positivo y creo que Budesca, viendo el nivel que ha dado en primera ref, creo que va a dar bastante al Córdoba, sí. Xavi, yo Teniendo en cuenta, sí, quiero recoger algunas preguntillas del chat que están haciendo los suscriptores. Pregunta de Resubética que si podemos pensar que el Córdoba ha ido fuerte económicamente para poder firmar a Budesca o ha sido más el tema de garantizarle muchos minutos.
Yo tengo entendido que ha sido más la segunda opción. O sea, a nivel económico, creo que el Córdoba está a nivel de salario y tal por detrás de algunos equipos, por Osasuna, Valencia, etcétera, por razones lógicas, ¿no? Aquí por de primera división era, digamos, había un escalón ahí. Pero es verdad que el Córdoba pues te aseguraba, luego hay que ganárselo en el campo, por supuesto, en los entrenamientos, pero sí que es cierto que una predisposición de aquí vas a jugar. O sea, yo y creo que el chico va a responder con creces, ¿no? Porque al final, un poco lo que pasó con Requena. Requena en un primer momento llegaba con ese 2 al 30, si no recuerdo mal, o ese 2 al 29 al Córdoba. Claro, en un primer momento pensaba, vale, Requena será un jugador de rotación, lo normal es que vaya entrando poco a poco en el medio campo, sea un jugador más reserva, y, y fue llegar y la primera jornada titular y de ahí hacia adelante, ¿no? Entonces, se notó que el Córdoba no es un club, al menos me da la sensación también con Iker Álvarez, que estuvo en el Villarreal hace unos años, no es un club que tenga miedo, ¿no? A la hora de poner chicos jóvenes, incluso también en la portería, ¿no? Que lo normal es que juegue el más veterano o que haya una posición para un portero. Yo recuerdo que Álvarez, que era lo normal que los primeros partidos fuese suplente, pero hubo una tendencia, no recuerdo cuándo, para que el Lando Ranz acabó siendo el titular, ¿no? Entonces yo creo que con Requena eso se hizo muy bien y con Budesca yo creo que hay mimbres para pensar en ello también, sí, sí. Perfecto. Yo te iba a apuntar un poco a que la cesión, como has comentado por Twitter, no hay opción de compra ninguna, ¿no? No, no, es una cesión simple, sí. Perfecto. Y ya entrando un poco más en características de juego, si nos quieres contar un poco, también preguntarle su ética, si es muy ofensivo, qué puede aportar en el Córdoba tanto en defensa como en ataque. Sí, claro. Es más un lateral ofensivo. O sea, él, de hecho, así un poco como curiosidad, él con 12 años él practicaba atletismo. Justo cuando empezó en la cantera del Villarreal con 11 años, él llegó del Murcia, de la cantera del Murcia, con 11 años a la Ciudad Deportiva del Villarreal, y en ese momento practicaba atletismo. Y es verdad que se puede ver, es un chico muy fornido, que tiene un cuerpo muy desarrollado. O sea, a nivel físico, él es un chico muy potente, corre la banda, no tiene impedimento de repetir muchos esfuerzos a lo largo del partido, y para mí destaca mucho en ataque. En defensa no es flojo, porque es un chico que los duelos individuales le gana mucho, porque está muy fuerte, es muy experto y está muy fornido, pero es verdad que destaca mucho más en ataque. O sea, si el Córdoba, por lo que sea, tiene un partido donde necesita transitar mucho, ahí va a ser un cuchillo, porque en el filial, de hecho, ha habido muchos partidos que corriendo esa banda derecha ha asistido muchas veces a Ley Rubio o a Albert García o al delantero de turno, pues porque también tiene capacidad para asistir, llegar a la línea de fondo, poner un centro suavecito al área y entrar, ¿no? Incluso también llegar desde segunda línea para marcar algún que otro gol, aunque es cierto que esa no es su función principal. Pero para mí es un lateral de largo recorrido. O sea, no es un lateral a lo mejor más, ¿cómo decirlo?, más de estático, como por ejemplo Pau Navarro, que es en el primer equipo del Villarreal, que es un lateral comedido, de no me complico la vida, defiendo y me quedo en mi posición. No, Budesca es de subir la banda y luego no tener impedimentos en bajarla. Él normalmente juega por la derecha, y es verdad que, por ejemplo, en el equipo juvenil que jugaba la Youth League, el único partido que jugó, porque él es verdad que hay compaginado con filial y no quería bajarlo para repetir esfuerzos, el partido que jugó lo hizo en defensa de 5 y él era el carrilero, que al final él le venía de perlas, ¿no? Porque el extremo de turno se metía por dentro y él tenía toda la banda para correr. Al final es un jugador muy rápido, con mucho físico, y eso al final te hace tener muchas variantes en ataque. Perfecto. También nos preguntan por el chat si ha tenido algún tipo de polivalencia también jugando por la izquierda o incluso en una parte de la zaga defensiva, o siempre en su carrera ha estado de lateral derecho. Yo siempre lo he visto en la parte derecha. Sí, sí, yo en la izquierda no recuerdo verle ningún partido. Él es diestro cerrado, aunque si se da alguna ocasión de andar con la izquierda, pues lo hace. Pero de normal siempre suele jugar con la derecha. También siempre, nunca es ese tipo de lateral que lo ves de lateral y de extremo, él siempre es lateral, pero es verdad que tiene mucha tendencia a ir hacia arriba. O sea, normalmente el Villarreal siempre ha jugado con un falso extremo derecho, que esto lo hace Marcelino, lo hacen algunos entrenadores, que ponen un extremo izquierdo natural en una banda y en la derecha es un media punta falso que se mete por dentro y le deja el carril al derecho. Porque en el Villarreal ver aquí era Luis Quinteo, que era un media puntita así, juguetón, etcétera, que se metía por dentro, entonces le dejaba el carril a Budesca para correr la banda. Pero de normal siempre ha jugado por la derecha, un jugador, la verdad, muy firme,
que los duelos individuales los gana sobre todo por su físico y que además no se cansa. En los 90 minutos está corriendo, casi pocas veces le he visto pedir el cambio y además que el Villarreal ha sido, a modo de curiosidad, es el que más minutos ha disputado en la temporada 25-26. Creo que se perdió un partido solamente y ha tenido 30 titularidades o algo así de 34 partidos, o sea, una barbaridad. Y por otra pregunta, sí, también por hablar de posiciones, ¿es posible que pueda jugar en algún momento haciendo como una especie de doble lateral y que él sea como el extremo del equipo o eso ya es demasiado ofensivo para lo que es Budesca? Eso yo no lo he visto, pero sí que podría ser una alternativa en algún caso. O sea, sí que es verdad que en el Villarreal B alguna vez sí que se ha jugado con doble lateral, pero es cierto que él siempre ha sido el que partía desde atrás, ¿no? O sea, siempre había a lo mejor un doble lateral, pues, qué decirte, Lanchi, por ejemplo, en aquella época cuando estaba en el Villarreal B con Budesca o con algún otro lateral de turno, siempre había uno más comedido detrás y, digamos, el más ofensivo delante, pero es verdad que puede parecer algo contradictorio, pero él siempre se quedaba como lateral derecho. Pero bueno, normalmente en el Villarreal siempre ha habido pocas veces que se haya usado un doble lateral y siempre era lateral y media punta por delante. O sea, él siempre ha sido el lateral porque tiene mucha facilidad para recuperar la posición, porque al final ha habido otros laterales en el Villarreal que subían la banda y claro, esa banda ya era un coladero, era una piscina y al final con Budesca te aseguras o sea, tienes la certeza de que aunque suba, el equipo rival no va a poder tener muchos metros para correr por delante porque él tiene mucha facilidad para recuperar la posición, que eso yo creo que es su principal virtud. A nivel de salida de balón tiene muchas cosas, se asocia bien, es un chico inteligente, pero a nivel físico está muy bien dotado para la edad que tiene. Esa era todas las preguntas y preocupaciones, ¿no? de bueno, la gente del chat y afición en general, porque claro, el Córdoba, un déficit que tiene es que Iván Ania plantea siempre un juego muy ofensivo, de tener mucho balón, pero sí es verdad que la línea defensiva siempre está muy adelantada. Y eso hace que en muchas ocasiones la espalda pues haya problemas defensivos, como por ejemplo hubo la primera jornada esta contra el Burgos, que hacemos 2 goles y te meten 3 y te ganan el partido, ¿no? Entonces, pues eso, habían preguntado justo que cómo le iba en el tema de recuperar la posición después de subir tantos metros, ¿no? Sí, yo creo que lo lleva bien. O sea, al final él es un chico, ya, como os digo, que a nivel físico está muy por encima de los chicos de 2006 de su edad. O sea, yo recuerdo verle siendo juvenil de primer año, que él en teoría tenía que estar en el juvenil B del Villarreal, estar ya en División de Honor, que es la máxima categoría juvenil, jugar contra chicos de 18, 19 años y él teniendo 17 a un nivel extraordinario. O sea, ganaba todos los duelos individuales, metía cuerpo, incluso tiraba a su contrincante. O sea, era algo un poco, no exagerado, pero sí que decías, este chico a nivel físico está por encima de... O sea, no era normal, ¿no? Verlo tan así, pero es verdad que luego pues te enteras de su historia, de que ha hecho atletismo muchos años y a nivel físico pues está muy bien dotado y no solo es que sea un cuerpo muy desarrollado a nivel físico y que te aguante los 90 minutos, sino que también con balones muy aseado. Es un chico que sabe ocupar muy bien la posición, que da salida siempre por el lado derecho, el Villarreal. Bueno, el año pasado sí que alternó porque Eneco Ortiz también es un lateral de muy buena planta y que tiene muy buen toque de balón, pero es verdad que normalmente por la derecha siempre salía con Budesca, que se asociaba pues con Maciá o con Diata, que ahora están en el primer equipo, y a partir de ahí pues el Villarreal tenía salida, y al final es un jugador muy completo que yo creo que al Córdoba le va a dar muchas cosas, sí. Y es lo que comenta, ¿no? Que es un jugador de 2006 que ha llegado a debutar en Champions, ¿no? Jugó contra Leverkusen. Sí, eso es. De hecho, el único partido que ha jugado con el primer equipo parece casualidad, pero fue contra el Bayer Leverkusen, creo que fue la última jornada de la fase de grupos. Y de hecho también fue el debut más, o sea, el debutante más joven en la historia del Villarreal B en la temporada 24-25 contra el Betis Deportivo con 18 años. O sea, la verdad que la carrera de Huesca es en parte envidiable a nivel de cantera del Villarreal porque él siempre ha estado promocionado con chicos 1 año o 2 años incluso mayores que él, pero lo positivo, al menos que saco yo de esto, es que nunca se ha achantado, porque muchos jugadores cuando pasan a una categoría superior o los promocionan o dan el salto con jugadores mayores, pues se achantan, se ponen nerviosos, no aguantan la presión.
En el caso de Budesca es como, bueno, tengo que ir con el Villarreal, vamos a por ello, y de hecho fue así, ¿no? Es verdad que en la 24-25, cuando él debuta, tiene por delante a José Damenargues, que era un chico 2002, que pues por ende pues iba a tener más minutos, era un chico que venía de Valencia Mestalla, de Ibiza, ya tenía cierto recorrido y lo normal era que jugase él, pero bueno, Budesca aún así jugó 13 o 14 partidos y ya sin José de este año, pues él ha sido indiscutible en el lateral derecho. No se ha notado para nada que era amateur de primer año en primera red y bueno, jugador que nunca le ha pesado el contexto, en la realidad es esa. Ya para cerrar un poquillo, te hace las últimas dos preguntas. Primero de todo, ¿cómo es Budesca sacando el balón desde lateral? Si es típico lateral que se la juega un poco más o busca el pelotazo. Y también, al final hemos escuchado todo cosas buenas de Budesca. ¿Hay algo que diga, pues le falta algo a este jugador para dar el salto a primera división en este caso, o para explotar como perfil que es? Sí, pues mira, la segunda pregunta me parece muy, muy interesante, Joaquín, porque ahora te respondo a la primera, pero quería incidir en la segunda, porque es verdad que puede parecer un poco raro, ¿no? Que en el primer equipo se le hayan dado pocas oportunidades y a mí también parece curioso, porque es verdad que ha sido un poco también cosa de Marcelino, porque a Marcelino le gustan los laterales, digamos, más correosos a nivel defensivo, ¿cómo explicarlo? Más tipo Pau Navarro, ¿no? Que dio el salto hace 2 años en el primer equipo, un lateral más férreo, que no se complica tanto la vida, pues, un lateral más clásico, ¿no? De no subir tanto la banda, de quedarse como tercer central en esa zaga, muy diferente a Budesca, por lo que sea, pues a Marcelino le gustaba, pero él optaba por otro tipo de lateral y por eso no tuvo la oportunidad de debutar con Marcelino más allá del partido aquel en Leverkusen, ¿no? Pero yo creo que en otro contexto, por ejemplo, con Íñigo Pérez, quizás sí que hubiese tenido la oportunidad de debutar y vamos, yo creo que el Villarreal en otro contexto se lo hubiese quedado para la primera plantilla. Y respondiendo a tu primera pregunta, es un lateral, yo creo, de corte más de salir desde atrás con la pelota. Si hay que pegar algún balonazo por lo que sea, porque no hay otra alternativa, se pega, pero la primera opción no es, venga, al balonazo al delantero y ya que Albert García se busque la vida, no es más de jugar con los mediocentros, si hay que volver hacia atrás se vuelve. Es un chico que muy, muy frío a nivel de toma de decisiones y yo creo que eso es positivo. Es verdad que luego no tiene impedimento en juntar 2 o 3 toques y doblar al extremo de turno y ya poner un centro al área, porque es un chico que tiene esa capacidad para ir hacia adelante y superar en velocidad a cualquiera, pero es verdad que es un chico que en salida de balón, aseado, pase al hueco, pase corto, y eso yo creo que le hace ser un jugador completo porque yo he visto, sobre todo a nivel de cantera, yo he visto muchos jugadores que a nivel de condiciones físicas eran una barbaridad, eran exuberantes, pero luego los veías con pelota y decías, se quedan cortos, ¿no? Porque no generaban ventajas con el juego. Budesca es distinto, Budesca tiene un muy buen físico, pero eso lo refuerza con un buen nivel con la pelota. Pues perfecto, no sé si mis compañeros tienen alguna preguntilla más. Yo creo que... Bueno, simplemente eso, que ya está, que yo creo que Budesca va a ser titular en el Córdoba, que creo que va a hacer muy buena temporada porque creo que tiene características muy similares a lo que Iván Ania busca. Además creo que es un chico rápido, si no me equivoco, que ya no es que tenga facilidad para recuperar posición porque esté bien colocado, sino que es capaz de rehacerse en algunos fallos defensivos porque tiene mucha velocidad. Y que te hace la pregunta porque lo han dicho en el chat. ¿Crees que tiene posibilidad de ser el mejor lateral derecho de segunda división? Pues no sabría decirte, pero quizás opositar a ello en un top 3, posiblemente. Posiblemente sí, porque al final yo creo que los pretendientes que ha tenido, o sea, que haya estado literalmente, de hecho las fuentes con las que hablaba ayer me pasaron una lista de los pretendientes y ahí estaban posiblemente 18 equipos de segunda división, o sea, que mostraron un interés fuerte incluso a ofertas al Villarreal, entonces eso pues no cae en balde, ¿no? O sea, al final es un jugador que yo creo que va a hacer carrera en la élite, tengo esa sensación, y opositar a top 3 de laterales mejores de segunda división, yo creo que sí. Es verdad que a él a lo mejor lo que le puede pesar es a lo mejor la inexperiencia, porque al final él es debutante en la categoría. Pero bueno, lejos de eso, pues yo creo que sí. Al final es un chico que ya debutó en primera red teniendo 18 años y se hizo de valer.
Y yo creo que sí que puede estar entre los, por lo menos 3 o 4 mejores, sí. Perfecto. Pues nos da una alegría con toda la información que, desde luego. que nos has dado. Desde luego que sí. Y nada, que te dejamos aquí para que descanses, que disfrutes Que de las esté de vacaciones. vacaciones. Un aplauso, por favor. Iván, Va, Xavi, aplauso. que ha venido. Bravo, Estando de Xavi. vacaciones. ya verá bonito. Y eso, nada, que muchísimas gracias y si en algún momento llega otro jugador del Villarreal, pues hablaremos contigo de nuevo. Perfecto. Igualmente, gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo. Venga, Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.